Buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Mayra Ceballos. Soy estudiante de la Universidad Bolivariana del Ecuador, de la UB, ubicada en Ecuador. Como les había mencionado, el día de ahora tengo justamente la presentación de una microplanificación simultánea para una escuela multigrado. Em, Quería darles un poquito de contexto cómo funciona la escuela multigrado aquí en nuestro país. En Ecuador funciona de la siguiente manera. Generalmente es una escuela unidocente, lo que quiere decir que hay un docente o dos docentes, dependiendo de la cantidad de estudiantes que se tenga. Pero la particularidad de este tipo de escuelas es que son escuelas que manejan hasta 25 estudiantes en un aula, pero manejan varios niveles en la misma aula. Por ejemplo, esto usualmente pasa en comunidades del Ecuador. Por ejemplo, voy a suponer que yo tengo estudiantes de quinto, sexto y séptimo de básica. Entonces, lo que yo tengo que hacer es básicamente trabajar con todos a la par. ¿Cuál es la característica de este tipo de escuelas? Es que obviamente se trabaja de manera simultánea y el docente tiene que trabajar con niños, niñas de cada uno de los niveles. Entonces, para esto se necesita una planificación bastante estructurada, se necesitan unos tiempos no exactos, pero sí tiene que ser unos tiempos en los que se pueda manejar, obviamente, toda la planificación y poder trabajar con todos los estudiantes. Para esto, el Ministerio de Educación del Ecuador, al menos, siempre nos da unos lineamientos, nos da una estructura de planificación, nos da unas guías para nosotros poder planificar justamente y trabajar con los estudiantes en el aula. Es bastante retador trabajar de esta manera. Debido a que tenemos varias planificaciones a la par, tenemos varios estudiantes en una misma aula, em, tenemos una lógica distinta a la generacional, en la que, por ejemplo, niños de 10 11 años están en un aula, sino aquí tenemos obviamente niños de hasta más edad, ¿no? Entonces, es bastante retador para cualquier docente que trabaja en las escuelas multigrado. Obviamente se tienen muchos menos estudiantes que en la educación, digamos que más bien urbana, ¿no? Porque en la educación urbana uno puede llegar a tener incluso hasta 45 48 estudiantes por aula en los colegios que son tradicionales en Ecuador. Es bastante gente dentro de un aula, no obstante, en la microplanificación simultánea terminan siendo muy, muy, muy poquitos estudiantes porque generalmente, como les mencioné al principio, es en escuelas más bien que son, em, como les mencioné, más bien son escuelitas que son básicamente para comunidades en especial, ¿no? O que son bastante lejanas. Entonces, yo mis respetos a los estudiantes, a los profesores que realizan este tipo de planificaciones, ¿no? Pues bien, tenemos los datos generales. Hemos buscado un tema en común para todas las materias, porque obviamente, como les mencioné, son todas las, primero, en una escuela nosotros tratamos todas las asignaturas, que es otro tema bastante complejo. Tratamos todas las asignaturas con tiempos y todos los niveles, ¿no? Me perdono porque estoy un poquito mal con mi garganta. Listo, entonces tenemos el tema es el agua, recurso vital para la vida y la sociedad. Vamos a hacer esto para quinto, sexto y séptimo de básica, lo que comprende edades, en este caso, entre los 9 y 12 años de edad. Sí, 12 años de edad. Eso básicamente. Entonces, bueno, vamos a ir completando con el objetivo, ¿no? El objetivo de nuestra clase es prácticamente reconocer la importancia del agua como recurso para la vida y la sociedad como un recurso importante, ¿no? Mediante la comprensión de textos informativos, en este caso lengua y literatura, la resolución de problemas en matemáticas relacionados con su uso, el análisis del impacto en la vida humana y también el ambiente, esto obviamente con ciencias naturales y también con ciencias sociales, la exploración de su ciclo natural para el tema de ciencias naturales y también hacer también un trabajo artístico con el tema de la creación de instrumentos con materiales reciclados y básicamente también generando tipos de sonidos que tengan relación con el agua, ¿no? Con la naturaleza, especialmente con el agua, promoviendo actitudes responsables para su cuidado. Listo, las asignaturas que intervienen dentro de esta planificación multigrado son las asignaturas de lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, que son prácticamente, perdón, y educación cultural y artística, que son prácticamente el tronco común, ¿sí? La única materia que
al menos en Ecuador tenemos que nos daría falta como materia de tronco común o materias que son siempre importantes dentro de la educación. Faltaría educación física, ¿no? Y también tenemos un apartado especial para necesidades educativas especiales, que son chicos, chicas que tienen diferentes tipos de situaciones de vulnerabilidad o de pronto de alguna necesidad educativa especial, etcétera, ¿no? Listo, vamos con lengua y literatura. En el caso de lengua y literatura, nosotros tenemos básicamente una destreza que vamos a tratar. Obviamente esta destreza está desagregada para quinto, sexto y séptimo, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo, ¿no? Para lengua y literatura, identificar ideas principales y detalles en dos textos sencillos para quinto de básica, ¿no? Y usar estrategias básicas como releer y hacer preguntas para entender mejor lo que se lee. Para sexto de básica se sube un poquito más el nivel que dice comparar información de dos textos relacionados y aplicar estrategias como parafrasear, releer y hacer preguntas para comprender mejor su contenido. Pero ya para séptimo de básica tenemos la destreza completa. La destreza dice establecer las relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más textos, comparar, contrastar fuentes y autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias cognitivas de comprensión como parafrasear, releer, formular, preguntar, leer selectivamente, consultar fuentes adicionales. Entonces, si se dan cuenta, básicamente, más larga la destreza, lo que es que tiene diferentes tipos de dificultad. Entonces, cuando se trabaja dentro del aula, obviamente tenemos que manejar bien esta definición, ¿no? Con quién trabajo un grado menor, con quién trabajo, obviamente, con quién refuerzo mucho más, que es el periodo de desarrollo, que es en este caso el sexto de básica, y con quién ya tengo la destreza completa es con los niños que trabajé de séptimo de básica. El indicador de evaluación es básicamente reconoce las relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más textos, los compara, contrasta sus fuentes, reconoce el punto de vista, ¿no? Y también de sus compañeros, porque generalmente también otra de las características fundamentales dentro de las escuelas multigrado es que básicamente se trabaja de manera colectiva. En bastantes ocasiones. Eso no determina que no haya trabajos individuales, sin embargo, es importante reconocer esta situación, ¿no? Em, Aquí tenemos justamente el enfoque metodológico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es una acción participación. Vamos a trabajar con una metodología constructivista e indagadora, porque estamos hablando justamente con el tema de lengua y literatura. El tiempo que tenemos nosotros para trabajar de manera autónoma, porque esto también es muy importante, ¿no? El tema es que en este caso nosotros tenemos dos tipos de trabajo, el trabajo mediado y el trabajo autónomo. El trabajo mediado es básicamente mientras el docente está ayudando, dando una clase, dependiendo de lo que se haga, ¿no? Y el trabajo autónomo, mientras tanto, en cambio, es el trabajo que hacen los estudiantes de manera individual o colectiva para poder complementar la clase, porque obviamente tenemos que avanzar con el otro grupo, ¿no? Para esto, cada estudiante recibe dos textos breves, obviamente con menor dificultad. Ustedes recuerden que para quinto tenemos una dificultad, para sexto otra dificultad y para séptimo otra dificultad. Dice, por ejemplo, el cuidado de los animales, la importancia sobre la amistad o la familia. Entonces, obviamente, mientras más chiquitos, más didáctico y con más dibujos y menos letras tenemos, ¿no? De forma individual, van a, por ejemplo, parafrasear los niños, digamos, de sexto de básica, van a parafrasear. En el caso, por ejemplo, de los niños de quinto, van a subrayar las partes que ellos consideran más importantes. Y en el caso de séptimo, ellos van a formular una pregunta sobre lo leído y después de organizar la información en un cuadro simple, ¿no? Simple, ¿no? Esto lo van a hacer obviamente, como les mencioné, cuarto, quinto, sexto y séptimo, ¿no? Para esto necesitamos copias impresas de los textos, necesitamos hojas con cuadros como recursos, ¿no? Para comparativos, para poder obviamente generar esta actividad, cartulinas, lápices de colores, marcadores, etcétera. Y para eso nosotros, ¿cómo vamos a evaluar? Vamos a utilizar una lista de cotejo que sea para los tres niveles. Por ejemplo, si es que comprendió el estudiante el texto, la idea principal, si subrayó, dependiendo obviamente del nivel, ¿no? Vamos entonces también ahora con el trabajo mediado, ¿no? En el caso del trabajo mediado, vamos a hacer básicamente una activación de saberes previos con el docente
en este caso ya interviene la clase magistral, digámoslo así, con el docente. Entonces se va a plantear primero una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con las personas, con dos personas que hablan el mismo tema, pero de forma diferente? Vamos a hacer un trabajo colaborativo con los estudiantes. Este trabajo colaborativo nos va a permitir a nosotros, en este caso, crear grupos pequeños en los que nosotros obviamente vamos a estar pendientes también y mediando con los estudiantes, ¿no? Van a comentar qué es lo que entendieron en el texto, van a comparar las ideas principales, van a elaborar un afiche. Para esta hora sencillo con dibujos y también frases que respondan, ¿no? De qué tratan los textos, en qué aparece, en qué se parecen y se diferencian, qué entendemos al leer los textos y también vamos a ver, va a haber un espacio para una socialización, que básicamente cada grupo va a presentar su afiche y en este afiche obviamente vamos a explicar qué es lo que significa para nosotros, ¿no? Listo, esto es para la materia de lengua y literatura, ¿no? No se olviden que vamos a trabajar todas las materias. Para la siguiente materia, en cambio, que tenemos la materia de matemáticas, vamos igual, de igual manera a desagregar la destreza, ¿no? Recuerden que tenemos que en quinto de básica es menor el grado de dificultad, en sexto es mayor el grado de dificultad y en séptimo ya tenemos básicamente una destreza completa. Pero vamos a definirlo de la siguiente manera. Quinto va a ser un inicio del proceso. Sexto vamos a hacer el desarrollo y el séptimo básicamente la destreza completa. Para matemáticas tenemos la destreza, para séptimo es generar sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números naturales en cualquier contexto a partir de ejercicios numéricos o problemas sencillos. Pero miren, por ejemplo, la diferencia con quinto, ¿no? En quinto dice reconocer y continuar sucesiones numéricas sencillas usando sumas o restas con números naturales, lo que quiere decir que ahí comenzamos con sumas o restas. Miremos en el desarrollo, en la parte de sexto de básica, ¿no? Dice formar y complementar sucesiones usando sumas, restas o multiplicaciones. Aquí ya se añade multiplicaciones con números naturales en problemas sencillos, pero ya tenemos en este caso en séptimo de básica incluso se añade a las divisiones, ¿no? Ahora, ¿cuál es nuestro indicador de evaluación? Dice, aplica estrategias de cálculo y de adiciones, sustracciones, multiplicación entre los números naturales, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro enfoque metodológico? Aquí también tenemos el mismo enfoque que habíamos tenido en la parte superior, que es activo, participativo y constructivista e indagador, ¿no? Para esto nosotros necesitamos un tiempo mediado en el que el docente va a explicar ciertas actividades, entonces va a plantear, por ejemplo, por parte del docente situaciones de la vida cotidiana, como la siguiente, se plantea llenar una piscina inflable, obviamente vamos a tener diferentes tipos de problemas para los distintos niveles, ¿no es cierto? Entonces no se olviden que, por ejemplo, para quinto es mucho menor, entonces aquí pondríamos obviamente un problema que sea mucho más sencillo. Para sexto tendríamos un problema un poco con más dificultad y que también incluye la multiplicación, como les mencioné en las destrezas. Y en el caso de séptimo de básica, por ejemplo, ahí sí ya incluimos las divisiones más pues complejos, problemas un poquito más complejos, ¿no? ¿Qué necesitamos para esto? Ustedes saben que son recursos bastante tradicionales con matemática. Necesitamos la copia de los problemas en relación al agua, con relación al agua, justamente estos problemas que vamos a plantearles tienen relación con el agua, porque recuerden que nuestro tema principal obviamente era el agua, la sociedad y la vida, ¿no? El cuaderno de trabajo, lápiz borrador, que nos sirve como materiales, ¿no? Em, como instrumento se utilizará una técnica de preguntas y respuestas verbales sobre el trabajo autónomo realizado, ¿no? Planteando ejemplos similares para determinar si se comprendió bien la mecánica de los ejercicios, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje autónomo? Básicamente van a tardarse 20 minutos en realizar este aprendizaje. Básicamente para la parte de trabajo autónomo se realizan grupos también pequeños de integrantes y se les entrega una copia que contiene 5 problemas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la básica superior, quinto de la perdón, de la básica media, entregaríamos 2. En el caso de la básica sexto de básica, entregaríamos 3. Y en el caso, obviamente, ya de séptimo de básica, 5 problemas, ¿no? Mencionando justamente los que pueden desarrollar.
haríamos una retroalimentación pasando el tiempo indicado y se explicaría bien los problemas también, ¿no? Para esto, como les mencioné, tendríamos obviamente una evaluación para cada uno de los niveles. Vamos con la materia de ciencias sociales. En ciencias sociales, básicamente la destreza completa es localizar y describir el territorio del Ecuador con todos sus componentes regionales de relieve, hidrográficos, fluviales, de espacios agrícolas, pecuarios, selváticos, de páramo y de las características peculiares de la costa Sierra Amazonía y la región insular o también llamada Galápagos, ¿no? Pero miren, como les mencionaba, cuál es la destreza desagregada y también con el nivel mucho más bajo que séptimo, que es la de quinto, ¿no? Dice identificar en el mapa del Ecuador todas las regiones naturales, costa, sierra, Amazonía, Galápagos y algunos elementos del relieve como montañas y ríos. Entonces, un nivel un poquito menor para que puedan obviamente empezar a desarrollar. En sexto, desarrollamos, en cambio, ¿no? Describir las regiones del Ecuador y ubicar en el mapa componentes como ríos, se suman las zonas agrícolas, selváticas y obviamente las montañas, ¿ya? Que ya teníamos. ¿Cuál es el indicador que tenemos de evaluación? El estudiante reconoce el territorio del Ecuador, sus características geográficas, relieves y suelos que lo identifican como parte del espacio andino. Ahora, ¿cuál es el enfoque metodológico que tenemos en el caso, por ejemplo, de ciencias sociales? Básicamente es enfoque activo participativo, pero miren la metodología, ¿no? Aquí es constructivista, indagador y también investigador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? También aquí bastante el tema de investigación. El tiempo de manera autónoma son 10 minutos y cada estudiante revisa el fragmento de un texto o infografía que contenga información sobre el área, alguna área natural protegida. Por ejemplo, puede ser el chocoandino, puede ser el cuyabeno, puede ser el Cajas. Tenemos algunas opciones. Nosotros propondríamos esas opciones, ¿no? El Yasuní, Galápagos, tenemos algunas opciones, ¿no? También los estudiantes en cambio identifican también el rol del científico, la importancia de conservar el agua y la biodiversidad. En este caso lo que haríamos con quinto de básica, recuerden que vamos a identificar recién las regiones de Ecuador. En el caso de sexto de básica ya van a describir cómo es cada una de las regiones que tenemos en Ecuador y en séptimo de básica vamos a localizar y describir, ¿no? No se olviden que tiene un grado mayor es justamente esto, ¿no? Para esto necesitamos como recursos fichas informativas impresas o sobre áreas naturales protegidas y también actividades científicas, imágenes ilustrativas, láminas, mapas, fotos que obviamente nos ayuden a complementar la clase, hojas de trabajo, esquemas que garanticen la organización de ideas, ¿no? Y en la lista de cotejo vamos a evaluar tres puntos. Si extrajo al menos una idea clave del trabajo científico, que básicamente va a ser para quinto, sexto y séptimo con diferentes niveles de dificultad. Se identificó una razón válida para conservar el agua y la biodiversidad y si participó en la elaboración del afiche grupal, porque vamos a presentar también un afiche, ¿no? En el caso del trabajo mediado, de los docentes, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una activación de saberes previos, ¿no? A ver si es que saben cuál es, en qué región viven ellos, reconociendo como lo más básico, ¿no? Y lo que haríamos es una primera pregunta, ¿no? Como qué hacen los científicos en los parques naturales del Ecuador. Para esto va a haber un trabajo colaborativo, como les dije, el tema de los afiches que se va a hacer obviamente a partir de dos preguntas. ¿Qué hacen los científicos en las áreas protegidas? ¿Por qué es importante proteger el agua y la biodiversidad? Obviamente con sus niveles de dificultad, como les mencioné. Y obviamente debe haber un espacio para la socialización, para lo que se necesita otro recurso, que es la cartulina también. Para ciencias naturales, en cambio, tenemos la destreza eh, macro, digámoslo así, que es para séptimo, que es la completa, ¿no? Planificar y realizar una indagación bibliográfica sobre el trabajo de los científicos en las áreas naturales protegidas de Ecuador y utilizar esa información para establecer la importancia de la preservación y el cuidado del agua y de la biodiversidad nativa. Miren, para quinto, ¿no? Reconocer la importancia de cuidar el agua y la naturaleza a partir de lecturas simples o imágenes sobre animales y plantas en el Ecuador. Entonces aquí vamos a reconocer la importancia, ¿no? En el desarrollo o sexto de básica vamos a buscar información sencilla. Aquí vamos a estar en modo investigadores, ¿no?
sobre el trabajo que realizan los científicos en los parques naturales de Ecuador y explicar por qué es importante cuidar el agua y también los ecosistemas. Mientras que, obviamente, cuando ya tenemos el trabajo de séptimo, vamos a tener una planificación y realización de una indagación bibliográfica. Entonces ya se vuelve cada vez más complejo. ¿Cuál es el indicador de evaluación? El estudiante está en la capacidad de examinar la dinámica de los ecosistemas en función de las características biodiversidad, biología y también tipos de agua. En ellos también se produce y se clasifica en los productos consumidores y bueno, en el caso de descomponerlos, ¿no? Tenemos el mismo enfoque metodológico que teníamos antes, activo participativo, y tenemos esta idea justamente de la metodología constructivista e indagadora. Para esto tenemos 10 minutos de aprendizaje, en este caso mediado, es decir, con los docentes, y 30 minutos de aprendizaje autónomo. En los 10 minutos vamos a comenzar con una pregunta, súper fácil, ¿no? La pregunta dice, ¿qué pasaría si mañana no tuviéramos agua en casa? Eso le preguntaríamos obviamente a quinto, sexto y séptimo. Y vamos a hacer un pequeño, en el caso de los niños de quinto, haríamos un dibujo que pasaría, en el caso de los de sexto, haríamos un diálogo entre pares, y en el caso de séptimo haríamos un diálogo con las demás personas sobre las experiencias que generan la falta de lluvias, agua, ríos, ¿no? Haríamos una presentación de las tareas, tanto en quinto, sexto y séptimo, de los dibujos, de el diálogo entre pares, y obviamente lo haríamos también de todo el curso, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que necesitamos? Láminas, lápices de colores, tijeras, goma, pizarra, proyectos, videos interactivos, etcétera. Ahora, en el aprendizaje autónomo, ¿qué van a hacer los estudiantes? Van a proyectar el ciclo del agua para completar la ficha de trabajo. Recuerden que vamos a trabajar por fichas. Básicamente vamos a hablar sobre qué es el agua en mi vida. Cada estudiante va a completar con dibujos tres formas en cómo usa el agua cada día. Eso es para quinto, ¿no? En el caso de sexto, redactar una breve lista para cuidar el agua, cerrar la llave, no contaminar, etcétera, ¿no? Como ejemplos. Y en el caso ya de los de séptimo, van a grabar un pequeño video educativo de 2 a 3 minutos sobre el agua, ¿ya? Em, en el caso del aprendizaje mediado, que también tenemos 15 minutos, vamos a animar a compartir lo que escribieron justamente los estudiantes, y vamos a hacer una reflexión grupal. Para esto necesitamos también crear un espacio de evaluación que va a ser básicamente una lista de cotejo. La lista de cotejo lo que pretende es básicamente observar de manera directa y también la participación activa de los estudiantes, y también aportar con ideas en el grupo, ¿no? También vamos a evaluar la ficha de trabajo realizada en clases, y finalmente vamos a culminar con la materia de educación cultural y artística. Quiero que ustedes escuchen justamente la destreza que tenemos justamente para trabajar, que es transformar materiales naturales y objetos de desecho en instrumentos musicales a partir de un proceso de experimentación, diseño y planificación, pero no pueden quedar solamente en crear los instrumentos, sino también aprender a escucharlos, qué sonidos emiten, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos también a hacer una pequeña melodía con estos instrumentos naturales, ¿no? Generalmente relacionados con sonidos del agua. Pero quiero que observen, ya saben, en quinto de básica, miren cuál es la diferencia, ¿no? Dice experimentar con materiales naturales o reciclados para crear sonidos simples relacionados con la naturaleza y el agua, con el apoyo de un docente, en este caso de la docente, ¿no? En sexto de básica, vamos a diseñar y construir instrumentos. Recuerden que en quinto experimentamos, ¿no? Pero ya en sexto de básica, ellos van a diseñar y construir instrumentos sencillos con materiales de desecho y naturales para crear sonidos inspirados en el agua en forma grupal. Pero ya en séptimo, ya saben que va a ser el tema de transformar los materiales naturales y todo lo que les había mencionado. Ahora, ¿cuál es el criterio de evaluación? Sería participar activamente y aportar ideas en el proceso de interpretación, creación musical, utilizando instrumentos musicales construidos con materiales naturales y de desecho. Aquí obviamente cambia un poco el enfoque. Bueno, no, perdón, el enfoque no, es sino la metodología. El enfoque es activo participativo y la metodología es creativa indagador, perdón, porque obviamente estamos hablando de la clase de educación cultural y artística, y para esto la docente ha puesto justamente
un tema, ¿no? Que es el sonido del agua, creando música con materiales reciclados, que es básicamente la clase, ¿no? ¿Qué materiales necesitamos? Botellas plásticas, latas, tapas, perdón, botellas, tapas. Entonces necesitamos algunos, básicamente cubetas de huevos, plástico, lo que tengan para poder obviamente reciclar, ¿no? Y crear esta conciencia también básicamente medioambiental. La evaluación va a ser con una observación directa con una rúbrica sencilla considerando la participación, el aporte que hayan dado, el uso adecuado de los materiales, la relación que hay entre el sonido creado y también el tema del agua, ¿no? Para esto tenemos 20 minutos de aprendizaje autónomo y 20 minutos para el eh, aprendizaje mediado, ¿no? Para esto van a escuchar, por ejemplo, los sonidos los niños de quinto, los de sexto van a hacer preguntas generadoras, ¿no? Cómo suena el agua y van a preguntar, y los de séptimo van a ver cuál es la relación con el tema y el recurso vital, ¿ya? También tenemos materiales naturales como semillas secas, frejo, lenteja, etcétera, ¿no? Y cuando tengamos el aprendizaje apoyado por la docente o el docente, vamos a tener una exploración creativa de materiales reciclados. Básicamente vamos a escuchar cuál es la relación de los sonidos con el agua. Vamos a diseñar un instrumento colaborativo. En pequeños grupos van a planificar y construir justamente un elemento, eh, instrumento sencillo, y también vamos a promover el diálogo, ¿no? Básicamente al final ellos tienen que tratar de generar un ritmo con este caso justamente del instrumento que han creado, ¿no? Y para esto también tenemos una situación un poco complicada, es una nada más, tenemos un estudiante con necesidades educativas especiales. ¿Cuál es la necesidad de este estudiante? Tiene la piel delicada porque él tiene el 70% de su cuerpo con quemaduras de tercer grado, entonces obviamente ya se ha recuperado, pero tiene esta situación todavía en su cuerpo. Entonces tiene esta situación que tuvo este estudiante cuando era niño, le dejó ciertas secuelas. Por ejemplo, tiene dificultad motriz en la mano derecha porque tiene una quemadura bastante amplia dentro del brazo derecho. Tiene piel bastante delicada, el brazo y la mano derechas y ambas piernas le complica, por ejemplo, hacer educación física, etcétera, ¿no? Las materias que intervienen dentro de esto son todas las materias. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos deja el departamento especializado en esto, que es el distrito, perdón, el departamento de consejería? Nos dice que tenemos que implementar un tipo de grado que es el grado número 2, es decir, cuál es la adaptación curricular para este estudiante, ¿no? Para acceder al curso es decir, para acceso tiene esta implementación curricular, ¿no? A los recursos didácticos, a la metodología, al tiempo, a las estrategias, hay que darle el tiempo necesario. Por eso hay que brindar apertura y flexibilidad para receptar trabajos, tareas, porque aparte el estudiante tiene bastantes dificultades porque falta un montón, porque tiene obviamente que atenderse con su doctor, tiene recurrentes situaciones en las que obviamente le citan porque tiene tratamiento psicológico también, porque desde niño obviamente tiene esas quemaduras, entre otras cosas, ¿no? Y los recursos didácticos tendrán que ser bajo la situación de cada materia, ¿no? ¿Cuál es la evaluación que tenemos que hacer justamente con el estudiante? Tenemos que hacer pruebas diferenciadas en menor cantidad que con los otros temas tratados. Hay que bajar el nivel de dificultad, dar más tiempo y siempre estar obviamente en concordancia con el DS, ¿no? Eso básicamente, entonces, esta es la presentación que puedo darles acerca de una escuela multigrado. Hay que fijarse muy bien en los tiempos, en el nivel de dificultad de la destreza que vamos a tratar. Es importante tratar una sola destreza para que no tengamos una acumulación de trabajo y obviamente nos perdamos. Les agradezco mucho por su atención. Espero que nos volvamos a ver en una siguiente ocasión. Chao.